Bienvenidos, esto es NFL Live. Qué gusto que nos acompañen. Aquí nos encontramos este lunes 6 de julio del 2020. Estamos arrancando este programa hoy en compañía de Mauricio Pedrosa, de Javier Trejo Garay, de Fernando Tirado. Fer, algunas notas por aquí, otras por allá. Nada muy relevante que digamos. ¿Alguna noticia que quieras destacar en este inicio? ¿Cómo estás? Pues sí, me da mucho gusto saludarte, igual a Javier y a Mauricio. Y por ahí a alguien se le ocurrió entregarle un contrato a un jovencito por 10 años y más de $450 millones. El nombre del beneficiado, Pat Mahomes. Ampliaremos en ello y solamente comparable en el deporte norteamericano con lo que le firmaron a Mike Trout, a Bryce Harper, a algo similar. Lo que más me impresiona, y hay que darle contexto, es que el Canelo Álvarez está ganando $365 millones por 5 años. El mexicano sigue teniendo el mejor contrato de la historia. Solamente lo quería recalcar. Pues sí, esa es la noticia del día. Fuera de eso, todo muy sereno, ¿no es así, mi querido Javier? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ciro, Fer, Mauricio? Pues sí, aparentemente 2 meses y 4 días nos separan del arranque de la temporada 2020, pero ciertamente hay muchos temas. Ese es uno de ellos y también el protocolo que ya la liga entregó a los equipos que tendrá que utilizarse para el regreso a la normalidad, así entre comillas, y para el arranque de la temporada 2020 que evidentemente está cada vez más cerca, Ciro. Mauricio Pedrosa, se esperaba que cuando los Chiefs y Pat Mahomes arreglaran una extensión de contrato iba a dinamitar el mercado. Yo no me esperaba un impacto de este tamaño. ¿Cómo estás? No, bien, saludos para todos. Fíjate cómo son las cosas, ¿no, Ciro? A veces cuando estamos en estos programas y platicando con el equipo de producción, buscamos temas, realmente siempre tenemos de qué hablar y hoy esto nos va a dar de qué hablar, no nada más en esta jornada, sino toda la semana, porque ¿qué va a pasar entonces, por ejemplo, con Dak Prescott? ¿Qué va a pasar entonces con Deshaun Watson? No estoy diciendo que van a ganar lo mismo, ni mucho menos, pero el mercado de quarterbacks y su salario hoy ha cambiado para siempre, para siempre. Y aquellos que estén cerca de firmar uno nuevo tienen que ir a darle gracias al señor Patrick Mahomes II por lo que acaba de firmar el día de hoy. Ciertamente, pero no todos tienen las credenciales de Pat Mahomes en las últimas 2 campañas. Exacto. De eso vamos a discutir ampliamente durante este programa. Un Pat Mahomes que llega a la firma de este contrato siendo líder en las últimas 2 campañas en pases de anotación, en yardas por pase, en victorias, en total quarterback rating, que es lo que mide la eficiencia de un quarterback. Un año fue jugador más valioso de la NFL, el otro año fue el ganador del Super Bowl, siendo también el MVP. ¿Quién puede poner semejantes credenciales? Solamente él. Todo se acomodó para semejante contrato. Hoy se ha firmado el acuerdo más rico, más jugoso en la historia del deporte profesional. Son 10 años de contrato para Patrick Mahomes. Cifras preliminares, según reportes de Adam Schefter de ESPN, indican que estaría superando los $450 millones. Jamás se había entregado un contrato semejante, ya no digamos en la historia de la NFL, en la historia del deporte mundial. Patrick Mahomes supera y por mucho los acuerdos de otros quarterbacks que se mantenían adelante hasta antes del día de hoy en cuanto al monto involucrado en el acuerdo multianual. Matt Ryan había involucrado $150 millones, Russell Wilson 140, Jimmy Garoppolo 137, Matthew Stafford 135. Subrayo esto en cuanto a montos acumulados de los contratos. Lo de Mahomes supera cualquier expectativa. Y desde luego es mucho tiempo. Si uno divide entre 10 años, es arriba de los 40 millones. El quarterback que estaba ganando más en promedio por temporada era hasta esta temporada Russell Wilson, ganando $35 millones. Hoy lo de Mahomes supera cualquier otro precedente. Además, habrá que subrayar que le quedaban 2 años de su acuerdo anterior, por lo cual queda vinculado hasta el 2031, es decir, la relación Mahomes-Jefes de Kansas City será por los próximos 12 años, de acuerdo con los parámetros del contrato del día de hoy. Contratos de tal duración, solamente Donovan McNabb, que lo hizo por 12 años, Michael Vick, que firmó con los Falcons por 10 años, Drew Bledsoe, que lo hizo también en su momento por 10 temporadas.
A ver, comenzamos con el debate. Primero, ¿no es mucho tiempo, Javier? Muchísimo, muchísimo. En 10 años pueden pasar muchas cosas y si bien estamos viendo apenas el renacer o el inicio, mejor dicho, de una carrera muy brillante que ya tiene varios logros, varios récords y que su futuro es promisorio porque independientemente de que ha tenido lesiones, estas afortunadamente no han sido tan graves, muchas cosas pueden pasar en 10 años. Sabemos que hay contratos que efectivamente no acaban llegando a término por diversas circunstancias y aquí podría ser la excepción. Ahora, evidentemente estás pensando en que le vas a pagar esa cantidad de dinero, no por premiarlo por lo que hizo el año pasado, sino por lo que esperas que te va a dar en los próximos 10 años. Y evidentemente la expectativa es muy grande. No tengo dudas del talento de este hombre, pero las circunstancias pueden ir cambiando. Por ejemplo, lo que aquí comentaba John Sutcliffe la semana pasada, el tema del tope salarial que podía se podía modificar a la baja, precisamente por el tema de la pandemia. Y entonces, esos cerca de 45 millones de dólares que le vas a pagar a un jugador como Pat Mahomes podría implicar que vas a acabar pagando bastante menos al resto de tus jugadores. A ver, pero... ¿No es mucho tiempo? A ver. Para mí no es un problema el tiempo. Al revés, a mí me parece que es la decisión correcta. Porque habla Javier de varios factores, pero no puedo coincidir con ninguno de esos factores. El tema del tope salarial, el impacto podría ser solamente para el siguiente año. Pero cuando se firme el nuevo contrato de televisión dentro de 2 temporadas, va a ser todo lo contrario. De hecho, a mí me sorprende, porque cuando sale la primera información y no estaban claros los datos del salario, muchos comenzamos a especular si estaba atado a un porcentaje del tope salarial, que va incrementando año con año y así tendría sentido que se firme, pero no es así. Sigue siendo un contrato a la larga, no tan devastador para el tope salarial para los Chiefs. A mí me parece que por el contrario, es la medida correcta, porque cuántas veces son 2 factores. Uno, el talento de Patrick Mahomes y otro, la división. Hoy los Chiefs saben que amarrando a Patrick Mahomes 10 años, no hay en esa división la garantía de que haya un equipo de que pueda por lo menos acercárseles a competir. Ni Denver, ni mucho menos los Raiders. No sabemos qué va a pasar con los Chargers. Había que firmarlo ahora y había que firmarlo así. Hay que felicitar a los Chiefs por tomar la decisión agresiva de amarrar su inversión de aquí a 12 años. A ver, si hay un jugador, Ciro, hoy en la NFL por el cual hubiera que apostar, yo voy con Javier en los riesgos. Claro, de aquí a 10 años pueden pasar muchas cosas y pudiera ser como tirar una moneda a una fuente de Trevi y pedir un deseo y que no se lesionen en el camino y que puedan construirle un equipo ganador y que esto no influya en las otras contrataciones que necesitan. Claro que ya no estará esa ventana de oportunidad cuando tuvo el contrato de novato, que así se ganó el Super Bowl. Sí, pueden pasar muchas cosas en el camino. Primero, a mí me da mucho gusto que alguien empiece en el largo plazo, porque en la época en la que estamos pasando, me da cierta esperanza, ¿no? Que alguien firme un contrato así a 10 temporadas y quiere decir que eso va a pasar y que superaremos esta crisis por la que está transitando el mundo entero. La otra es, si a Dak Prescott se le estaba ofreciendo un contrato supuestamente alrededor de 35, 37 millones de dólares por año, cuando tú dices 45 por Mahomes, pues parece una ganga entonces, porque no, hay un abismo de diferencia entre Mahomes y Dak, independientemente de lo que piensen los vaqueros, pero el potencial que tiene Mahomes, claro está, es superior y el talento es indiscutiblemente mayor, el del mariscal de campo de Kansas City. Habrá que ver cómo se mueve ese mercado, cuál será el ascenso, cuál será ese incremento en los contratos de lesión, como lo dice Mauricio. Para mí me parece una mala idea y es un contrato que al final del día no puede ser peor que el de Bobby Bonilla, eso está claro. Sí. Perdón, Fer, y un último punto que se nos está pasando. A ver, cuando pensamos en los equipos que tienen temporadas de altas y bajas, cuando pensamos en los equipos que cambian constantemente de entrenador en jefe, ¿cuál es el común denominador? No tienen estabilidad en la posición más importante de este deporte, que es mariscal de campo. En el momento en el que tienes estabilidad en esa posición, es mucho más fácil construir alrededor de la certeza, de lo que ya sabes que tienes y cuánto vale. Hoy los Chiefs llevan la delantera en la carrera para hacer una nueva dinastía en la NFL porque saben hacia dónde va, quién es su entrenador en jefe y quién es su mariscal de campo. Ya que si pueden gastar más o menos plata en otras posiciones, se tendrán que ajustar en eso. Pero la decisión más importante ya la tomaron.
Pues Ese no es era el problema punto. entonces el Cada tope vez salarial, que ¿no? un equipo le termina renovando el contrato a su quarterback, pasando los $100 millones, lo he visto cualquier cantidad de veces, viene un desmembramiento. Tienes que perder algunos jugadores, no les puedes pagar a todos. Y creo que eso también le va a terminar llegando a Kansas City. No en esta temporada todavía, de hecho su núcleo del equipo campeón se mantiene intacto para la próxima temporada. Una temporada que va a ser rarísima, que quién sabe en qué parámetros se mueva, pero ciertamente Kansas City sigue siendo el gran candidato a llegar por la conferencia americana, pero eso te va a pasar necesariamente, porque de pagarle cualquier cosa para efectos del tope salarial, ahora te va a costar más de 40 millones. Sí, creo que Kansas City no se va a salvar de esa. Ahora, yo tengo otro tema con estos contratos tan largos. Les decía, McNabb, Vick, Bledsoe, Favre tenía también un contrato a perpetuidad casi con Green Bay. Ninguno terminó bien. Yo tengo dudas en esos contratos tan largos. ¿Alguien comparte eso? Por eso abrí con pero con Ciro, esa ¿quién tenía reflexión. esas condiciones? Ciro, ¿quién de ellos de los que acabas de hablar te daba las garantías y las certezas que sí te da Patrick Mahomes? ¿Qué más tenemos que ver de Patrick Mahomes? Fíjate, oye, para mí es un dato revelador en todo esto. Ver, Ciro, pero fíjate, de una temporada a otra, Patrick Mahomes pasó de ser el segundo quarterback más capturado y golpeado. No, es un por fenómeno, cada sí, 100 sí. snaps en la liga, a ser el cuarto menos golpeado y capturado en la liga. ¿Quién te daba esas garantías antes que este cuate? Claro. No, yo sé que es un fenómeno, pero es demasiado tiempo. Bueno, oye, a ver, yo solamente un tema. Yo sé que para Mauricio Pedrosa no es mucho dinero y me da mucho gusto saber que para ti no es tanto y que no vaya a impactar en el tope salarial. Yo creo que con pandemia económica o sin pandemia es muchísimo dinero, efectivamente, que va a acabar afectando. Ojo, yo estoy de acuerdo absolutamente que es el mejor quarterback de la liga y hay que pagarle lo que se merece, y creo que sí lo merece. Mucho más ese dinero que lo que pretende Dak Prescott, eso cerca de 35 millones de dólares. Lo cierto es que esto es un tema también económico, que no es tan sencillo, es que hay que jalar la cobija, y si jalas la cobija de un lado vas a dejar corta del otro lado. Por eso creo que es tan importante. Ahora, tampoco creo que esto impacte tanto en el mercado de mariscales de campo, porque solamente habrá 5 quarterbacks que puedan sentarse a la misma mesa que Pat Mahomes. De ahí, Dak Prescott, lo decía también Fer Tirado, está muy lejos siquiera de poder compararse con los parámetros que tiene Pat Mahomes. Es el mejor de la liga, que gane como el mejor. En eso estoy de acuerdo. ¿Alguna reflexión adicional, Fer? No, a mí me queda claro, es un riesgo alto, es una apuesta de alto riesgo, alta ganancia, pero si hay un jugador sobre el cual hay que apostar hoy en la NFL y hay que invertirle ese riesgo y ese dinero, pues claro, está Pat Mahomes. Y los números uno empieza a descifrarlos. Estaría ganando Ciro por cada 9 días, si cumple ese contrato, $1 millón cada 9 días Pat Mahomes en ese contrato por 10 años. Es hasta incómodo hablar de estas cifras con otras que se manejan a lo largo de los últimos días producto de la pandemia, los millones de desempleados, la contracción que sufre la economía en todos lados, incluyendo la Unión Americana. Resulta hasta agresivo, no sé, muy fuerte hablar de que alguien va a ganar $450 millones, por muy bueno que sea, que yo sé que lo es, pero esto dinamita cualquier otro acuerdo. Y mi pregunta es también, ¿era lo menos? O sea, yo creo que se pudieron haber arreglado por un poco menos o por una buena cantidad menos, pero para efectos de no sangrar tanto al equipo y concretamente la parte del tope salarial. Yo pregunto, sí, es que, ya cuando sales de una negociación, ¿era lo menos? A ver, es que hoy parece que es obsceno hablar de esa cantidad. Estoy de acuerdo contigo. Es que sí lo es. Pero si lo pensamos dentro Mauricio de 5 no tiene problemas. Años, pero si lo pensamos dentro de 5 años, el golpe al tope salarial que va a representar el salario de Patrick Mahomes, contando lo que va a ganar la NFL y cada equipo con el nuevo contrato de televisión, no va a ser tanto. Por eso la perspectiva de los 10 años es muy importante. Y ojo, porque todavía falta saber cuánto de ello va como signing bonus, cuánto de ello va diferido. Ya sabemos que el garantizado es 140, pero en esos 10 años mi punto es que tienes la capacidad de ser más flexible en tu planeación
para que sí, en efecto, el golpe salarial va a ser Mau, alto, Ciro. sí, pero entonces, si no lo va a tomar Patrick Mahomes, entonces ¿quién lo va a tomar? Ese importante. Ese dinero, Mau, Ciro, es dinero que ya están ganando en algunos otros deportes y que están reclamando los jugadores de la NFL. Es dinero que ya está ganando LeBron James, que ya está ganando Giannis, que está ganando Kawhi, que está ganando Curry, esos jugadores ya están ganando ese dinero y no están generando, como dice... Nada. Sí, no, claro, y Bryce Harper, bueno, los contratos de béisbol de largo plazo, Mau, ninguno de esos, incluido el de Alex Rodríguez, ha sido exitoso, ¿eh? De acuerdo. A eso me refiero. Y yo sé que es una liga diferente y se estructuran de manera opuesta, bueno, no opuesta, pero sí distinta los contratos, pero no han terminado bien. Albert Pujols también, me acuerdo que firmó por 10 años, no terminó bien. Entonces, Ciro, son casos que no puedo dejar de traer a la mesa cuando me hablan de una década. Dime. Bobby Bonilla sigue cobrando su salario. Bobby Bonilla sigue cobrando su salario de los Mets de Nueva York. Mike Trout no ha sido capaz de hacer de los Angels un equipo ganador y el tipo tiene 425 millones garantizados. Por eso insisto que lo de Mahomes suena obsceno. Sí. En el contexto no lo es tanto. Ahora, sí es cierto que la cantidad de dinero que gana es mucha, pero hace un momento repasaba, Ciro, la gran cantidad de números, de marcas, de récords que está imponiendo. Más de 300 yardas durante la temporada pasada por partido, incluyendo los playoffs. Además, por si fuera poco, más de 31 puntos de promedio por partido. Todo gracias a Pat Mahomes. Por supuesto que es un gran jugador, es un fuera de serie. Por eso pondría yo el acento en ello, y ahí estoy de acuerdo con Mauricio. Es mucho dinero, efectivamente, es mucho tiempo también. Pero yo creo que este jugador sí te garantiza que tendrás, por lo menos con él, un rato para seguir ganando partidos y, ¿por qué no?, trofeos Vince Lombardi. Y no se olviden de la mancuerna, porque para que haya un Pat Mahomes tiene que haber un Andy Reid en la posición de head coach, mientras ese núcleo se mantenga vigente. Esa es la pregunta, ¿le quedan 10 años a Andy Reid? Sano y motivado. No va a llegar 10 años, sí. Andy Reid no va a llegar a 10. No, vaya, pero lo que le quede, mientras él pueda mantenerse como entrenador en jefe, sí creo que va a ser una combinación exitosa. De eso no tengo duda. Me sigue escandalizando la cantidad. Y tenemos esta encuesta disponible en @NFL Live_ESP. Está ya desde hace algunos minutos, y es que esta noticia surgió hace hora y media. Es en relación al contrato de Patrick Mahomes. ¿Qué nos dicen? Participen. ¿Cómo evalúan el acuerdo de los Chiefs con su quarterback? ¿Lo más justo o demasiado tiempo? Participen. Nosotros continuamos. NFL Live, abriendo la semana con todos ustedes este 6 de julio. Llegando actualizaciones de este acuerdo de Pat Mahomes, podremos recapitularlas hacia el final de este programa, pero la cifra sigue creciendo. A ver en cuánto terminamos. Muy bien. Hoy vamos a hablar del nivel de presión que van a tener dos quarterbacks, ¿por qué no? Tom Brady y Dak Prescott. Comencemos precisamente con Tom Brady, que en 28 días estará cumpliendo 43 años de edad. Su movilidad es nula, su precisión y cuidado del balón son excelentes, eso nadie lo discute. Sus armas han mejorado ahora en el equipo de Tampa Bay, pero su línea ofensiva yo le pongo una gran interrogante. Les pregunto del 1 al 10, díganme el nivel de presión para Tom Brady rumbo a la próxima campaña. Fernando Tirado. Sí, bueno, yo le pongo un 8, Ciro, porque además tiene la agravante de que esta será una temporada atípica, que no ha tenido horas de trabajo y repeticiones con sus compañeros como él lo desearía, y en ese sentido eso le va a restar presión a Tom Brady. Claro, cuando eres el mejor en la historia del juego y de la posición, se te va a exigir muchísimo, pero este es un equipo que no cuenta con una cultura ganadora. Yo le voy a dar un 8 a Tom Brady. Muy bien, un 8. Javier, ¿qué me dices? Me parece exageradísimo. De hecho, yo le pondría un 0 de presión, pero como se ve muy feo el 0, lo voy a dejar en 1 de presión. Tiene 43 años o tendrá 43 años cuando empiece la temporada. Ha ganado 6 anillos de Super Bowl. Es un hombre que tiene además la marca del mejor regreso en un partido de Super Bowl para ganarlo. Es un hombre que no tiene que demostrarle nada a nadie. Estaría ya para descansar. Si sigue jugando es por la pasión, por el gusto de jugar. No tiene que demostrarle nada a nadie, ni siquiera a los aficionados de los Bucaneros de Tampa Bay, ni siquiera nada a Bruce Arians. Él juega, sigue ahí por la pasión, porque le gusta. No tiene absolutamente nada. Se va a hacer novelas, si es por pasión, se va a hacer películas.
Pues también puede ¿Estás ser. seguro? Es el mejor quarterback para muchos. Pero para otros, si es el mejor quarterback, tendría que estar necesariamente en la discusión de uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Por eso no veo nada de presión para Tom Brady. ¿Estás seguro? ¿No quieres una segunda oportunidad? ¿Te quedas con uno? No, me quedo con ese uno. Quiere ganar, por supuesto. Porque para eso va, para ganar. Claro, pero no está presionado por hacerlo. Te fuiste al otro extremo, mi querido Javier. ¿Qué me dices, Mauricio? Le digo a Javier Trejo Garay que si Tom Brady lo hubiera escuchado, lo que acaba de decir Javier Trejo Garay, no quiero decir lo que le hubiera hecho porque estamos en un horario familiar, pero el propio Tom Brady se sentiría insultado de escuchar lo que ha dicho Javier Trejo Garay. Perdón, yo es un pensaba halago que lo que estaba dije. siendo demasiado benévolo con mi calificación, que es 7. Pero Tom Brady es el primero que se pone la presión. O sea, lo primero que tiene que demostrar Tom Brady, porque pues esta es una pregunta que seguimos teniendo todos, es ¿fue Bill Belichick o fue Tom Brady? El huevo. No, Mau, no. Y Tom Brady quiere demostrar que es él y no Bill Belichick lo que funcionaba en New England. O sea, Mau, le doy un 7 porque efectivamente Javier tiene razón en algo. Mau. Ya nos demostró muchas cosas. Pero, Javier, por favor. O sea, Mau, si algo despierta el cohete en Tom Brady es su propio nivel de competidor, de querer ganar todo. No nos digas que un 1. No es la gira del adiós, Javier. Es un gran competidor y quiere ganar hasta en las canicas, eso me queda muy claro. Pero, a ver, aludiendo a lo que tú decías, si no consigue calificar a playoffs Tom Brady, entonces, ¿qué? Va a decir, tenían razón. Fue Bill Belichick el que ganó los 6 anillos de Super Bowl. No fui yo el que los ganó. Denle crédito a Bill Belichick. Yo no hice nada. ¿Me retiro? ¿De verdad? Tienes que cuestionar. Por el amor de Dios, no, Javier, bueno. Javier, tienes que cuestionar si todo lo que ganó Tom Brady efectivamente fue por sus propios méritos. ¿Tú crees que porque tenía necesitas un saberlo? enorme sistema detrás de él. Claro que te lo tienes que cuestionar. ¿Crees que necesitas saberlo? ¿Crees que no lo sabe? ¿Crees que necesitas saberlo? Es un hombre quizá el mejor jugador de todos los tiempos en la NFL y necesitas saber si es él o fue el coach. ¿Tú estás convencido al 100% que fue solamente Brady y no el sistema de Patriot Way lo que lo sacó adelante? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Pero sin Brady, Bill Belichick probablemente tampoco había ganado esa cantidad de anillos. Claro, a menos con un jugador de ese talento. Pero, por favor, o sea, si no califico, entonces me voy a deprimir porque mi carrera fue una mentira. Dele crédito a Bill Belichick. Yo no hice nada. Yo solamente ejecuté lo que me mandaba Bill Belichick de la banca, por favor. Yo les pongo otro ángulo. El día que Tom Brady sienta uno de presión rumbo a una temporada va a estar retirado. Yo creo que esa es la única manera en que eso ocurra. De verdad, retirado. Y viviéndolo de otra forma, presión es lo que te ponen las defensas rivales. No nos olvidemos de la línea ofensiva, porque todo el mundo habla de los receptores y las alas cerradas, que está padrísimo, no los tenían los Patriotas. Ojo con la línea ofensiva. Si a Tampa le llega a funcionar su primera selección de draft, Tristan Wirfs, va a pasar de mala a línea ofensiva promedio. Por eso subrayaba, Brady no tiene movilidad, depende mucho de su línea, de la bolsa de protección. Presión también va a tener de los frontales. Del diseño. Eso no lo olvidemos. Entonces, así como un día de campo y pues lo que venga sale bien, no lo veo tan. No, es un gran competidor, quiere ganar todo, Ciro, pero no creo que tenga que demostrarle nada a nadie. De las 10 mejores líneas ofensivas. La de Tampa lleva siendo muy mala, no mala, muy mala, un buen rato. Y no lo pudo corregir Bruce Arians el año pasado. Bueno, pasamos a otro tema favorito, al de. Venga. Cerrar con algo muy breve. Ya. O ya no. Ya me hicieron enojar. Vamos a lo que sigue. Bueno, vamos al otro. Y ahora te mando primero, mi querido Javier, con Dak Prescott. ¿Qué me dicen del nivel de presión? También se trata de ponerle un número, del 1 al 10. Dak Prescott estará tomando nota de este nuevo acuerdo que firmó Patrick Mahomes, aunque jueguen en galaxias distintas, pero él se deja pedir. Nivel de presión para Prescott, próxima campaña del 1 al 10, Javier Trejo Garay. Bueno, si les pareció exagerado el 1 que le puse a Tom Brady, el 10 de presión que le voy a poner a Dak Prescott, probablemente les va a parecer exagerado, 10 de presión. Porque es un hombre que está negociando un nuevo contrato, porque ya vio lo que va a ganar Pat Mahomes, porque él quiere ganar también mucho dinero, pero tiene que demostrarlo. La semana pasada ese era uno de los temas. Sí, Dak Prescott
merece o no ese contrato. Él tiene que salir a ganar. Ojo, porque aquí hemos hablado del gran talento que tiene a su alrededor, a uno de los mejores corredores de la liga, una de las mejores líneas ofensivas, un gran cuerpo de receptores. No hay pretextos para que Dak Prescott no tenga una excelente campaña y no pudo hacerlo el año pasado. Quiere un nuevo contrato, tiene que salir la próxima a demostrarlo. Por eso tiene toda la presión del mundo en este momento Dak Prescott. Ya voló un 10. ¿Qué me dices, Fer? Yo en eso sí voy a coincidir con Javier, le voy a dar un 9. Quizás la única escapatoria que tuviera Dak Prescott para no tener una buena temporada es que tiene un nuevo entrenador en jefe. Todo lo demás no cambia mucho allá en el rancho y para su desgracia ese nuevo entrenador tiene que ser mucho mejor que el anterior porque el anterior, el nivel con el que arranca tampoco es muy alto. Así es que Dak Prescott está jugando cada snap por dinero y por un contrato a largo plazo. Por eso 9. Mau. Yo le voy a dar un 8, no le voy a dar ni el 9 ni el 10, porque evidentemente se está jugando su contrato. Eso es obvio, no lo vamos a descubrir en esta conversación. Pero ¿por qué no le doy 9 o 10? Porque al final del día Dak Prescott ya tiene una posición en la que si no tiene incluso la mejor temporada, los Vaqueros de Dallas están con la espalda contra la pared. No tienen tampoco mucha opción. Realmente debe ser una temporada catastrófica de Dak Prescott, una temporada tipo Mitchell Trubisky para ponerlos a pensar y decir, no, este no es nuestro quarterback a largo plazo y tenemos que buscar para otro lado. Hoy hay un 90% de probabilidades de que Dak Prescott sea el mariscal de campo de los Vaqueros de Dallas por los próximos 5 años mínimo. Entonces sí tendrá presión, claro que la tendrá, pero exagerada como para pensar que es un tema de vida o muerte, tampoco lo creo. Yo no sé si 5 años mínimo, pero sí al menos por una temporada más. O sea, repetir la etiqueta franquicia tipo lo que pasó con Kirk Cousins en el equipo de Washington. Tienen todavía hasta el 15 de julio, es decir, 9 días para poder cerrar un acuerdo multianual. Ahora, el timing para Prescott para llegar a un acuerdo no ha sido el mejor, y menos para cómo viene el tema del tope salarial. Leía datos de que los Cowboys van a dejar de ganar alrededor de 600 millones en esta campaña. Es una barbaridad, lo comentaba el Moose Johnston. Para Prescott, cuando no tienes las credenciales que comentamos de Mahomes en el anterior, sí se convierte eso en un problema. 20 segundos antes de ir al corte, Javier, ¿querías decir algo rápido? No, solamente decir que la llegada de Mike McCarthy creo que también le pone más presión, porque ya no tiene ni siquiera el pretexto de que era el head coach. Mike McCarthy es un coach ganador. Eso sí, es verdad. Pues sí, exactamente, porque ya no está Jason Garrett. Vámonos a mensajes. Vamos a retomar la noticia del día que se dio apenas hace par de horas. La renovación de contrato por 10 años más con Kansas City de Pat Mahomes. Se ha dado a conocer hace aproximadamente 2 horas que los Kansas City Chiefs llegaron a un acuerdo para la extensión de contrato de Patrick Mahomes, el que fuera jugador más valioso hace 2 temporadas de la NFL, el vigente campeón del Super Bowl y más valioso del Super Bowl. Ha firmado el contrato más lucrativo en la historia de la NFL y del deporte mundial. Los primeros reportes lo situaban por encima de los $400 millones. Al inicio del programa, el reporte más reciente de Adam Schefter hablaba de 450 millones por los 10 años pactados. Hoy se habla de $503 millones, considerando incentivos y una serie de mecanismos que forman parte del contrato que aún no se dan a conocer. Esta contratación se cerró hace apenas unas cuantas horas. Kansas City también ya lo dio a conocer en redes sociales, donde aparece Mahomes junto con el gerente general del equipo de los Chiefs, y un video muy, muy emotivo de Patrick Mahomes en el que relata desde el momento en el que los Chiefs lo tomaron en el draft procedente de los Red Raiders de Texas Tech hasta la obtención del Super Bowl y ahora con este nuevo contrato. Yo sigo sacudido por estas cifras. Mahomes se convierte en el jugador mejor pagado de la NFL. Yo te escuchaba en el primer bloque, Mauricio, muy tranquilo porque esto hacia los 10 años puede tener la estructura deseada, pero dime un equipo que cuando le ha firmado el gran contrato a su quarterback ha sido inmune al tope salarial, inmune al desmembramiento de su núcleo. ¿No corre Kansas City el mismo riesgo?
Sí, pero ninguno de los equipos tenía a Patrick Mahomes, el talento de Patrick Mahomes. La evaluación de lo que puede hacer Patrick Mahomes en la posición más importante de los deportes como quarterback no lo habíamos visto en años. Y lo que es todavía para mí más una confirmación superior de por qué este contrato tiene sentido. La evaluación de Patrick Mahomes como un quarterback colegial hablaba de que su toma de decisiones era cuestionable. Por eso Patrick Mahomes no fue una selección, una primera o segunda o tercera selección global del draft. Pero su talento era suficiente como para tomar el riesgo que tomaron los Chiefs. Con la correcta dirección que fue tener a Andy Reid como entrenador en jefe, lo que hoy vemos en Patrick Mahomes no lo habíamos visto en 20 años en toda la liga. Por lo tanto, para contestar la pregunta que me hiciste, sí hay riesgo. Pero es un riesgo mucho más calculado cuando tienes a alguien que puede jugar al nivel y elevar el nivel de una franquicia como lo ha hecho Patrick Mahomes. Y voy a cerrar con esto. Sí hay algo que me preocupa. Y son de las dos jugadas que creo que nos vamos a acordar la temporada pasada. La primera en la que se lesiona Patrick Mahomes la rodilla un jueves por la noche y pensamos que se acababa su temporada. Y el touchdown contra los Titans, ¿se acuerdan? Que se tiene que quitar 2, 3 tacleadas y anotar corriendo. Eso pone en riesgo una inversión de $500 millones. A ver, Mauricio, sí, pero justamente lo que acabas de mencionar de que no habíamos visto un talento en 20 años como lo es Pat Mahomes, ahí sí tenemos que citar a Michael Vick, porque nunca en la historia de ese deporte habíamos visto a un talento como Michael Vick. Sé que podemos entrar en una discusión de pormenores, pero esa misma detección de talento, esa misma condición de ser atípico, también la tuvo Michael Vick y todos sabemos en qué derivó su historia. Me parece que el IQ, la formación personal, las relaciones familiares, es completamente distinta a la estabilidad que tiene. Ahora, la pregunta de Ciro es muy válida. La pregunta de Ciro es muy válida. Si es que este chico sin Tyreek Hill, sin Travis Kelce, sin McCall Hardman, sin Sammy Watkins, sin todo ese core, ¿puede rendir lo mismo? La respuesta es no, no puede rendir lo mismo. Depende directamente de con quiénes trabaje. Bueno, yo cambiando un poco de dirección acerca del tema, me quedo con la sensación de que en Kansas City siguen muy eufóricos. Siguen eufóricos por el Super Bowl de apenas el pasado 2 de febrero. Parecería que el entusiasmo de tener a un gran mariscal de campo les lleva a tomar decisiones de este tipo. Me queda claro que después de tantos meses de que concluyó el Super Bowl, han tenido el tiempo, la oportunidad de sentarse a planificar, a ver, a observar, a negociar incluso con Pat Mahomes. No fue de la noche a la mañana, sin embargo, el riesgo, por lo que ya decía Ciro, me parece que es muy importante. No cuestiono el talento, la habilidad, y ni hablar de comparar a Michael Vick con Pat Mahomes. Creo que Pat Mahomes está muy por arriba de la habilidad atlética que tenía Michael Vick. Otro nivel. Ni hablar. Pero el talento eso lo dices ahorita, Javo. En su momento pensábamos que Vick era un fenómeno, ¿eh? Pero no ganó nada. Le dieron un contrato sin haber ganado nada. Quiero retomar algo de lo que dijo Mauricio en su última exposición cuando corrió y el riesgo. Yo creo que es muy diferente un quarterback que corre a un quarterback que puede correr como un recurso para salir adelante. Mahomes es un gran lanzador para empezar y tiene movilidad que utiliza como un recurso que en ocasiones, como en ese partido que refieres, le puede funcionar muy bien. Pero no es Lamar Jackson en cuanto a cómo se expone. Hay una gran diferencia. Ambos tienen la habilidad, pero uno es un gran lanzador y no se expone más de la cuenta. En fin, da para mucho. Es como Russell Wilson. Exactamente, sí. Y la gran ventaja con Mahomes es que es además un gran pasador. Sus recursos están fuera de discusión y además todo lo que entregó la temporada pasada con cómo se recuperó de la lesión que hacía referencia en la rótula y los regresos que tuvo que hacer en postemporada y Super Bowl fueron punto y aparte. Seguimos en un instante. Vamos a regresar con este y otros temas. Desde luego, la renovación de Patrick Mahomes se lleva todos los reflectores este lunes en que iniciamos la semana en NFL Live. De vuelta con ustedes. Ya se cancelaron 2 jornadas de las 4 que corresponden a la pretemporada. Y ahora la Asociación de Jugadores están pugnando porque se cancele toda la pretemporada, porque no haya juegos de preparación en el mes de agosto. Tal parece que hay apoyo absoluto de parte de toda esa ala, de todo el brazo de los jugadores en esta idea de cancelarse. Lo primero o lo siguiente que habría que tocar sería la temporada regular, cuyo inicio está programado para el 10 de septiembre. A todo esto, la NFL entregó un protocolo a seguir
muy largo, muy extenso, muy detallado y muy difícil de cumplir, que entre otras cosas establece: cualquier persona que pueda haber tenido contacto cercano con un individuo sintomático será aislado y evaluado diariamente durante 8 días. Cualquier persona sintomática no puede regresar a ninguna instalación ni interactuar con el personal hasta que lo apruebe el personal médico de la liga. Se prohíben las reuniones en persona que no permitan el distanciamiento físico. Las reuniones deben realizarse virtualmente cuando sea posible. Y estos son solamente algunos puntos de un documento pero muy extenso que está complicado, Fernando Tirado, llevar a cabo. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que sea viable? Pero muy difícil, Ciro. A ver, la NFL ha gozado de una ventaja que no han tenido las otras ligas, las grandes ligas, la NBA, la NHL, la WNBA, en fin, las otras ligas de deporte en los Estados Unidos. Empieza el momento de tomar decisiones, se pone este protocolo sobre la mesa, pero hoy mismo recibe 2 reveses la reanudación de cualquier deporte en los Estados Unidos, y es lo que ocurre con la MLS. Carlos Vela, la gran figura de esa liga, dice: yo no voy porque mi pareja está embarazada. Eso pudiera ocurrir con cualquier otro caso en la NFL, como ocurre en la NBA con Avery Bradley de los Lakers, que decide no ir por tener un hijo propenso a enfermedades respiratorias. Y por otra parte, la MLS decide que el club de Dallas no va a la competencia en la burbuja por el número de casos positivos. Y no creo que esa MLS y ese club de Dallas no haya tenido un protocolo similar al que está teniendo la NFL antes de ingresar a la burbuja. Es bien complicado seguirlo a detalle y me parece que va a ser una constante en los próximos meses. Y con planteles menos numerosos y encapsulados. Esos son factores que también gravitan en contra de la NFL. Eso, Ciro, y además que los niveles de contagio en Estados Unidos no ceden. Por el contrario, si vamos a las últimas 2 semanas, aquí en California, para ponerles el ejemplo de lo que está pasando, hace 2 semanas el número de contagios diarios o de reportes positivos diarios estaba abajo de los 5,000. Hoy está arriba de los 8,000. Entonces, mientras esos números no se estabilicen ni comiencen a bajar, ¿por qué habríamos de pensar que el deporte iba a estar ajeno a ellos? Y yo vuelvo a otro punto muy importante, que puede ser un protocolo de 500 páginas, pero no es el protocolo, son los sujetos de protocolo, más cuando para la operación de un equipo de fútbol americano necesitas más de 100 personas interactuando. Claro. Yo no soy optimista, pero quiero pensar en que por lo menos la NFL está haciendo lo que le toca hacer. ¿Es suficiente? No depende de la NFL, Ciro. Tampoco depende de los equipos. Depende mucho de los jugadores, de los individuos. Javier. Hay 2 características a diferencia de otros deportes, y uno de ellos es lo que decías, Mauricio. Hablas de más de 100 jugadores, porque no solamente son los del roster, son los de la escuadra de prácticas, son los coaches, son los trainers. Es decir, es un universo de cerca de 200 personas por lo menos que están directamente relacionadas con la operación del equipo. Por eso es mucho más complicado. Y además el contacto. Es un deporte evidentemente de contacto. Me imagino la siguiente situación: 2 linieros ofensivos, un ofensivo y un defensivo, quiero decir. En una jugada convencional, las caras de los jugadores detrás de las caretas van a estar aproximadamente a 30 centímetros una de otra. Y coincido con Mau, no solamente el tema de qué lineamientos tiene que haber, sino cómo controlas la gran cantidad de personas que hay alrededor de un equipo para que mantengan justamente esas medidas sanitarias. Caray, pues no está nada fácil. Como dijo el director de operaciones de los Green Bay Packers durante el fin de semana, ahora le llegó el momento a la NFL de tomar decisiones duras. Durante los meses anteriores habían tenido la ventaja de que su temporada estaba programada para la segunda, siempre ha estado programada para la segunda mitad del año, y ahora los tiempos empiezan a ceder y lo que no cede es la pandemia, que continúa avanzando. Nosotros vamos a regresar en un instante más, recordándoles que por la pantalla, ¿cuántas veces han leído en redes sociales el típico "siempre hay un tweet"? ¿No es cierto? Cuando te regresan como un boomerang para casarte. 2013, Daniel Snyder, dueño de los Washington Redskins, le dijo a USA Today, textual: "Nunca cambiaremos el nombre del equipo. Así de simple. Nunca. Y puedes ponerlo con letras mayúsculas". Hace unos días dijo que están abiertos
al cambio de nombre del equipo. Algunos antecedentes, los equipos que han cambiado recientemente de nombre en la NFL, los Browns, que se convirtieron en los Ravens, inclusive cambiaron de ciudad, los Oilers de Houston dejaron aquella ciudad y se convirtieron en los Tennessee Titans, los Dallas Texans hoy son los Kansas City Chiefs, los New York Titans hoy son los New York Jets, y de los anteriores que aparecen en pantalla, pues solamente los cubrió John Sutcliffe por ahí de la década de los 40, de los 20, entonces si no los ubican, no los culpo. Bueno, ¿qué nombre le pondrían entonces a los Redskins ahora que están abiertos al cambio, Javier? Mira, en principio pensé nombres que empezaran con Red para aludir precisamente a la misma parte del nombre anterior, algo así como Red Hornets o Red Shirts. Sin embargo, preferí cambiar e irme por Rebels, por los rebeldes, Washington Rebels, porque además mantiene la R, alguna vez tenía la R en el casco, creo que podría ir por ahí, me quedaría con el nombre de Rebels, los Washington Rebels de la NFL. ¿Qué tal suena? Suena bien, ¿no? No me encanta, Mau. A mí sí, la verdad, de hecho lamento mucho que a mí no se me hubiera ocurrido ese nombre porque la verdad está mucho mejor que el mío. Yo pensando que está en la capital de los Estados Unidos, yo pensé en los Washington Presidents. O sea, pero después escuché el de Javi y dije, se va a escuchar horrible el mío, pero me voy a quedar con él, sobre todo ahora que Kanye West ha oficialmente lanzado su candidatura como presidente, como para próximo presidente de los Estados Unidos. Imagínate nada más. Fernando Tirado. A mí me gusta la propuesta de Warriors, porque además va de la mano con la identidad, con pues, todo lo que se refiere el nombre anterior. Lo que me llama poderosamente la atención, Ciro, es que los dos equipos de la capital, o dos equipos de la capital de los Estados Unidos hayan tenido que cambiar de nombre por las alusiones que representan cada uno de sus nombres, ¿no? Los Bullets de Washington en su momento en el básquetbol, ahora son los Hechiceros, los Wizards, y los Redskins, que ya por la presión de Nike y por FedEx, no es por otra cosa, tendrán que cambiar obligatoriamente y muy pronto ese mote. En Las Vegas hay también momios en relación a cuál va a ser el nombre con el que queden los Redskins. El favorito es justamente Presidents. Enseguida, Generals y los Lincolns. Eso es la segunda alternativa. La tercera, Americans. Ahora, aquel de los Generals no es el equipo que juega contra los Harlem Globetrotters. Es ese ya, ¿no? Me parece, Fer, ¿tú te acuerdas? General. Sí, claro. Sí, en la USFL había un equipo de los Generals, que era, por cierto, si no mal recuerdo, propiedad de Donald Trump. Era el histórico patiño de los Globetrotters. De New Jersey. Exactamente. Bueno. Sí, ahí jugó justamente Herschel Walker. Otra opción, Veterans, correcto. Capitals, Jeffersons, los Roosevelts de Washington. ¿Qué tal? En fin. Eso es lo que se está barajando. Vámonos a una pausa y regresamos. De vuelta con ustedes, parte final del programa. Hoy Patrick Mahomes ha firmado el contrato más lucrativo en la historia del deporte mundial. $450 millones, al menos lo que se sabe hasta el momento, superando a Mike Trout, 426 millones, a Saúl El Canelo Álvarez, 365 millones, Bryce Harper, 330, Giancarlo Stanton, 325. Esos 5 nombres que aparecen en pantalla no tendrán problemas para pagar la renta en un buen tiempo. Brevemente, y para despedirnos, que nos queda un minuto, ¿qué repercusión creen que traiga esta firma de contrato? Comienzo contigo, Mau. 5 Super Bowls para los Chiefs en los próximos 10 años. ¿Lo escuchó usted? Ay, Super Bowls, ojo, dije llegar. Mauricio, no dije ganarlos todos, pero van a llegar sobre a 5 reacción Super Bowls en los próximos 10 años. Firmado. Muy bien. Muchas gracias, sí. Mau. ¿Qué me dices, Javier, en 20 segundos? Yo me quedaría con 3 Super Bowls llegando y ganando un par de ellos, pero lo más importante, creo que la repercusión para ellos en un plano inmediato será en el tope salarial. Perfecto, gracias, Javier. Fer. No, pues que el gremio de los quarterbacks van a estar felices porque les va a hacer ganar mucho más dinero también a ellos. Eso de los 5 Super Bowls de Mauricio Pedrosa. Hay sobrereacciones y lo que le pasa a Mauricio Pedrosa en California.
Sobre reacción hubiera sido que la consecuencia va a ser que todos mis hijos van a tratar de ser corebacks en la NFL. Eso hubiera sido una sobrereacción. Yo con esto cierro. Quien quiera ganar $1 millón más que Pat Mahomes tendrá que tener su talento y su juventud. Y no hay otro con esos dos elementos. Gracias.